Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Mira, vamos en esta ocasión por la tercer clase de este curso de Física 1. En esta ocasión vamos a hablar de tres variables súper importantes en la mecánica. Sin más preámbulos, vamos al video. En pantalla tenemos lo siguiente. Bueno, estas son las variables de la mecánica. La primera variable es posición. Ya habíamos hablado en clase anterior de la posición y un poquito del desplazamiento. Bueno, en esta ocasión vamos un poquito más específicos. La posición es un punto coordenado en el espacio, ¿sale? Y se representa pues en términos de coordenadas X, Y, Z. Dependiendo de qué tantos ejes tengas en el movimiento, vas a tener una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, dependiendo del caso. Si tienes una dimensión, pues utilizas ya sea la X, la Y o la Z, dependiendo de dónde te encuentres. Si tienes dos dimensiones, pues XY o YZ o XZ, dependiendo de cómo se muestre tu espacio, ¿sí? O bien, el tercera dimensión completando las tres coordenadas X, Y, Z. ¿De acuerdo? Pero entendamos que es un punto coordenado que ubica un lugar en el espacio, ¿ok? La segunda variable que es importantísima es la variable de velocidad. ¿Ok? La velocidad se define como los cambios de posición en el tiempo. ¿Sale? De esa manera la definimos y pues como tenemos un cambio en la posición, pues tenemos que tener dos posiciones diferentes. Una posición inicial y una posición final. Y el cambio siempre va a ser la resta de la posición final menos su posición inicial. ¿Ok? Aquí hablamos de posiciones en X, por eso le ponemos X. Pero si fuera, por ejemplo, en Y, pues en vez de poner X, pongo Y, simplemente. ¿Ok? Entonces, cambios de posición con respecto al tiempo. Date cuenta que aquí está el tiempo expresado. ¿Ok? Y también la podemos, más coloquialmente hablando, si la velocidad la podemos también definir como distancia sobre tiempo. O bien desplazamiento, que es lo más correcto. Desplazamiento sobre tiempo. Y las unidades básicas de velocidad son metros por segundo, o bien kilómetros por hora, o bien pies sobre segundo, dependiendo de en qué sistema nos encontremos. Vamos a poner aquí pies sobre segundo, puede ser también kilómetros sobre hora, etcétera. Dependiendo en qué sistema de unidades nos estemos manejando, entonces vamos a utilizar la unidad correspondiente. Esta es la definición de velocidad. Mira, una cosa muy importante, estas tres definiciones no van a cambiar. Y estas tres definiciones te las van a preguntar a cualquier lugar donde vayas, a cualquier carrera en la que quieras entrar. ¿Ok? No van a cambiar. Y la última de las tres variables es la aceleración. Y esta se define como cambios en la velocidad, pero con respecto al tiempo, en el tiempo. ¿Sí? Y como hablamos de un cambio, pues tenemos, al igual que tuvimos con las velocidades, el cambio de posición. ¿Ok? Hablamos de una posición final y una posición inicial. Acá tenemos también velocidades diferentes. Velocidad final, velocidad inicial, indica un cambio. Quiere decir que hay dos velocidades, una inicial y una al final, simplemente. ¿Ok? Y como dijimos que el cambio siempre va a ser la resta de la final menos la inicial, entonces aquí ponemos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y las unidades de aceleración en sistemas internacionales es metros sobre segundo al cuadrado. Veamos que aquí se le añade una potencia a la unidad del segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad se mide en metros por segundo. Sobre segundo, pues aquí ya tenemos el segundo al cuadrado. ¿Ok? O bien, pues también podemos poner aquí pies sobre segundo al cuadrado, o bien kilómetros sobre hora al cuadrado. Date cuenta que siempre el tiempo va a estar en términos cuadráticos, potencias de 2. ¿Ok? Estas son las tres variables de la mecánica más importantes que hay. Con estas tres variables yo puedo determinar cualquier posición, velocidad y aceleración de algo mecánico. ¿Ok? Algo newtoniano, digámoslo así. Bien, vamos con unos cuantos ejercicios. Aquí tengo 3 ejercicios que vamos a resolver rápidamente. Son muy sencillos, hacen uso de las definiciones que vimos anteriormente. Entonces vamos a resolver el primero.
Dice, un automóvil viaja a una velocidad constante. Allá me están diciendo que la velocidad no cambia, porque me están diciendo que es velocidad constante. Vamos a subrayarlo. Velocidad constante significa que la velocidad no cambia. Entonces me pregunta qué distancia recorrerá en 30 minutos. Entonces vamos a poner aquí una cosa muy importante. Vamos a poner nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Primeramente tenemos su velocidad. La velocidad es constante y es de 60 kilómetros por hora. Y tengo el tiempo, que el tiempo es 30 minutos. Me está preguntando por la distancia. ¿Qué distancia va a recorrer en el tiempo de 30 minutos? Entonces aquí mi pregunta es, pues, ¿cuál es la distancia? Y de acuerdo a la definición que vimos anteriormente de velocidad, pues aquí te dije posición final menos posición inicial entre tiempo, pero también coloquialmente hablando, pues distancia sobre tiempo también se puede, ¿ok? Que es, si la distancia y el desplazamiento coinciden, entonces no hay ningún problema. Bien, entonces utilicemos la fórmula directamente de distancia sobre tiempo, pero aquí me están preguntando por la distancia. Por la distancia. Entonces hay que hacer un pequeño despeje. ¿Ok? Vamos a pasar el tiempo a multiplicar. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Si se te dificulta un poquito el despeje, te voy a dejar en la descripción del video un pequeño, digámoslo así, un pequeño cursito que está aquí en mi canal también de aprender a despejar desde lo básico a un poquito más avanzado. Entonces aquí te lo dejo en la descripción. Bien, ya tenemos esto, ahora pues hay que multiplicar, pero espérate, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos 60 kilómetros por hora y 30 minutos. ¿Qué cosa extraña se ve aquí? Una cosa muy simple. La unidad del tiempo no coincide. Debe de coincidir la unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que como tengo esto en kilómetros por hora, esto, que son los 30 minutos, los tengo que poner a horas. ¿Sí? Y 30 minutos equivalen a 0.5 horas, que es la mitad de una hora. ¿Ok? Porque la mitad de una hora son 30 minutos. Entonces, aquí estamos hablando de que son 0.5 horas. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengas en mente. ¿Por qué? Porque las unidades deben de coincidir para que se pueda hacer la operación matemática. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí ya simplemente hacemos la multiplicación. Entonces vamos a poner aquí distancia es igual 60 kilómetros por hora por 0.5 horas. Y date cuenta qué es lo que sucede aquí. La hora se me va a cancelar. Es por esa razón que necesitamos tener las mismas unidades. Y entonces me va a quedar únicamente la unidad del kilómetro, que es unidad específica para determinar distancia. Entonces multiplicamos 60 por 0.5, pues es 30. Es como dividir 60 entre 2. Al multiplicar por 0.5 es como si estuviéramos dividiendo entre 2. Entonces estamos hablando de que son 30 kilómetros. Quiere decir entonces que ese automóvil recorre 30 kilómetros en 30 minutos. ¿Ok? Y de esta manera podemos resolver muy sencillamente este primer ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo ejercicio. Este es un poquito más complicado. Dice, un auto parte del reposo. Esta es una información muy importante. Parte del reposo. Si parte del reposo, ya me están indicando una primera velocidad, que la velocidad inicial, vamos a ponernos datos aquí, que la velocidad inicial es igual a 0, ya que parte del reposo. Y me dice que alcanza una velocidad de 20 metros por segundo. Bueno, allá tengo mi segunda velocidad que la vamos a determinar como velocidad final. 20 metros por segundo. Fijémonos en nuestras unidades. En un tiempo de 10 segundos, perfecto, me está dando el tiempo de 10 segundos. Aquí vamos a anotarlo. 10 segundos. Y me pregunta, pues, ¿cuál fue su aceleración? Pues recordando las fórmulas que vimos aquí atrás, la aceleración se define como cambios de velocidad en el tiempo. Pues directo, miren. Directo.
¿Qué fue lo complicado o qué es lo complicado de esto? Pues determinar que al partir del reposo la velocidad inicial es 0. Vamos a colocar aquí nuestra fórmula matemática. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, aquí simplemente vamos a sustituir los datos. La velocidad final vale 20, vamos a poner aquí 20 metros por segundo. Ojo, veamos que las unidades se manejan con los mismos tipos de unidad. Segundo y segundo, no hay ningún problema, puedo hacerlo directamente, no necesito hacer ningún tipo de conversión. Menos 0 porque la velocidad inicial es 0 entre el tiempo que son los 10 segundos. Pues aquí simplemente pues esto pues como si no estuviera. ¿Ok? Y simplemente vamos a hacer la división de 20 metros sobre segundo entre 10 segundos. Y aquí al multiplicar segundo con segundo me va a quedar obviamente el segundo al cuadrado. Entonces 20 entre 10 estamos hablando de que es 2. Entonces su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Vean qué sencillo. La parte complicada, digámoslo así, es entender realmente lo que dice el texto del problema. Pero al utilizar la fórmula es algo muy sencillo. Vamos entonces con el tercer ejercicio. Y este es un poquito más complicado. ¿Sale? Dice, un motociclista va a 10 metros por segundo. Ya me están dando una información. Esto ya va a 10 metros por segundo. Significa que esa es una velocidad. ¿Qué velocidad es? Su velocidad inicial. 10 metros por segundo. ¿Ok? Y dice que acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Me están dando el valor de su aceleración. 2 metros por segundo al cuadrado. Y dice que alcanza a llegar a los 26 metros por segundo. Me están dando una segunda velocidad. Me están diciendo cuál es su velocidad final. ¿Qué me está preguntando? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la velocidad de 10 a 26 con una aceleración de 2 metros por segundo? Entonces, de la misma fórmula que tengo aquí, vamos a volver a ponerla acá, aceleración. ¿Por qué decidimos utilizar la fórmula de aceleración? Porque, pues, ya me están diciendo que se acelera. Aquí está nuestro dato que me dice que se acelera. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es un despeje. ¿Por qué? Porque me están preguntando por el tiempo. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a intercambiar. Es un despeje, pero pues te voy a dejar ahí en la descripción cómo se hace el despeje. Voy a intercambiar, en este caso, la aceleración por el tiempo. Y lo voy a poner así. Tiempo igual velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Date cuenta que lo único que hice fue simplemente despejar o intercambiar. ¿Ok? Bien, y ahora lo único que nos queda es sustituir los valores. Entonces, tiempo va a ser igual. Velocidad final 26. Fijémonos en nuestras unidades, son todas del mismo tipo. Menos velocidad inicial entre el tiempo, aceleración, que es 2. Démonos cuenta que todas las unidades están en el mismo sistema. Pues no hay ningún problema. Al restar 26 menos 10, estamos hablando de 16. Arriba, como tenemos metros por segundo, dejamos el metros por segundo. Y en el denominador, que es la parte de abajo, me queda el 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sale? Y aquí simplemente hacemos nuestra división. Démonos cuenta lo que va a suceder. Se va a cancelar metro con metro. Se va a cancelar un segundo con otro segundo. Y me va a quedar únicamente la unidad de el segundo, que es la unidad de tiempo que necesito. Entonces, dividimos 16 sobre 2, es 8.
Por lo tanto, aquí escribimos 8. ¿8 qué? 8 segundos tarda en alcanzar una velocidad de 10 a 26 con una aceleración de 2 metros por segundo. Chécate los problemas, chécate la pantalla para que veas qué tan sencillo es entender estas tres variables de la mecánica que son primordiales y cruciales para que puedas entender cualquier análisis mecánico. Te agradezco mucho por estar viendo estos videos y recuerda que vamos a estar trabajando más clases y más contenido relacionado con física 1, física 2, matemáticas, etcétera. Te voy a dejar en la descripción los videos de despejes y los videos a unos ejercicios relacionados con estas tres variables para que tú tengas más material para que puedas mejorar en tus clases de física. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.